de Cristo. Sálvame, Sangre de Cristo. embriágame, Agua del costado de Cristo. lávame. Antes que nada, presentarme, ¿no es cierto? Yo me llamo Carlos Grenada, ¿sí? Vivo acá en Neuquén Capital. Pertenecemos con mi esposa a la parroquia María Auxiliadora, que es la catedral de acá de Neuquén. Somos laicos, algunos han dicho sacerdote, bueno, no soy sacerdote, soy un laico, esposo, padre de cuatro hijos, y aquí, bueno, tenemos varias actividades. Mi esposa asiste a un hogar de ancianos, yo, bueno, tengo una misión en la cárcel, hacemos estos cursos de apologética ya hace 4 años, en forma presencial. Hemos hecho algunos cursos menores, ¿sí? Pero no uno armado así de esta manera por Zoom. Pero bueno, nos pareció que era un buen momento para hacerlo. Yo me formé con el padre Luis Toro, supongo que muchos acá lo conocen. Después hice otro tipo de estudios en libros históricos, en pensamiento tomista, bueno, pero que no van al caso, ¿no? Porque yo siempre digo que la gran maestra es la Iglesia, ¿eh? Nuestra gran maestra es la Iglesia, o sea que siempre tomando como fundamento la Escritura, la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, y el catecismo de la Iglesia, no necesitamos mucho más que eso para estar sólidos en la formación, ¿no? Y le pusimos como nombre curso bíblico de formación católica porque curso de Biblia hay un montón, ¿sí? Pero hoy lo que tenemos en la iglesia hoy en realidad es una crisis de fe bastante importante, y cuando uno tiene una crisis de fe es porque falta la predicación, ¿sí? Porque la Escritura dice allá en Romanos 10:17 que la fe viene por la predicación, y la predicación viene por la palabra de Dios. Entonces, esto es muy sencillo. Si hay una crisis de fe es porque falta predicación. ¿Y predicar qué? La doctrina de la iglesia, ¿sí? Ahora vamos a entrar un poquito en ese tipo de cuestiones. Así que, bueno, eso es lo que somos, eso es lo que hacemos. Por ahí, en todo este tiempo, hemos tenido dificultades por ahí porque yo sinceramente le digo, yo esto de la computación no es mi fuerte, la uso para lo mínimo, sí, pero bueno, el Señor ha provisto también en este último tiempo algunas personas que nos están ayudando hoy muchísimo. Emanuel, que está ahí dándome una mano con esto, Jimena, mi esposa, que está ayudándome siempre, y bueno, entonces ya la cosa se puede ir ampliando y uno puede ir llevando la palabra de Dios de otra manera, ¿no? Así que bueno, en principio eso, comentarles eso, y después con respecto a esta pregunta que hizo Gustavo, pensamos lo siguiente. Pensamos que una buena forma es que las dudas o las preguntas que tengan las pueden poner en el chat, porque nosotros podemos conservar esas preguntas, las pueden poner en el chat, y después, después que termine este encuentro de hoy, vamos a habilitar 1 hora el chat, ¿sí? Para aquellos que no pudieron poner en el chat la pregunta o lo que fuera, lo pueden hacer en el chat, en el WhatsApp. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a seleccionar un poquito las preguntas, porque hay muchas preguntas que están presentadas de distintas maneras y al último te das cuenta que son las mismas. Así que vamos a elegir de este encuentro y de los otros, vamos a ir eligiendo 2 o 3 preguntas de cada encuentro, y lo que podemos hacer después, al último, un encuentro más, ¿sí? Para evacuar todas las preguntas que se fueron haciendo, ¿sí? Esa me parece que es lo más práctico que tenemos para hacerlo, porque si habilitamos los micrófonos se hace una sopa y no vamos a entender nada a nadie, y es un problema, ¿sí?
Así que bueno, vamos a hacer una oración a San José para que nos asista, a la Virgen, y empezamos con este encuentro, ¿sí? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San José, haz de nuestro corazón un odre nuevo y enséñanos la humildad necesaria para poder acoger tu palabra. El vino nuevo que renueva cada día nuestro corazón. Empezamos esta enseñanza en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo calculo que muchos acá no saben realmente lo que significa la apologética, o la han escuchado, o han escuchado que es buena, que es mala, bueno, un montón de cosas que en la iglesia de hoy ocurren. Yo he tenido contacto con algunas personas de que están acá, Gustavo, por ejemplo, donde hacer esto hoy en la iglesia es bastante complicado, ¿sí? Es bastante complicado, realmente no sé por qué, porque cuando terminemos este encuentro, ustedes se van a dar cuenta la cantidad de fundamentos teológicos que hay para que la apologética prácticamente esté asistiendo a todas las pastorales de la iglesia en su conjunto, ¿sí? Y no como una pastoral más, sino como una pastoral que en definitiva atraviesa a las demás, porque la apologética no es más ni menos que utilizar la palabra de Dios para enseñar, para argumentar, para refutar las necesidades que tiene la iglesia con respecto a preservar su doctrina. Entonces, en definitiva, la apologética significa, la palabra apologética significa la defensa verbal de algo, ¿sí? Es la defensa verbal de algo. Ahora, esa defensa verbal de algo puede ser de lo que sea, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de defensa de la fe, ¿sí? Nosotros le podemos decir que una defensa doctrinal. Hasta hace mucho tiempo atrás, la apologética se llamaba apologética cristiana, porque, bueno, se defendía la doctrina de la fe católica, porque era prácticamente la única fe que existía. Pero bueno, con esto de la mal reforma, mal llamada reforma luterana protestante, ¿sí? Tenemos un problema, que ya no podemos poner el nombre de apologética cristiana. Entonces tuvimos que ponerle otro nombre diferente, que es la apologética católica. Esta apologética que defiende la fe de quién, la fe universal, la fe de los apóstoles, la doctrina que tiene la Iglesia Católica. Entonces, bueno, la apologética en sí hoy es defender la doctrina de la Iglesia Católica. Y no solamente defender, es para formar, que es lo que estamos tratando de hacer, por ejemplo, en este momento. Y durante toda la historia, desde los primeros tiempos, ¿sí? La apologética se centró en una palabra, en una sola palabra, después vamos a ver muchas más, ¿no? Pero una palabra que sale de la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, que dice, al contrario, escuchen bien, al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza, pero hacerlo con dulzura y respeto. Esto es central, porque el apóstol Pedro nos manda a esto, ¿sí? A estar siempre prestos, ¿sí? A dar respuesta de por qué nosotros creemos, por qué nosotros somos católicos. Hay veces que uno hace esta pregunta y la gente se complica. ¿Por qué sos católico? Y no sabemos responderlo. Yo les prometo que no le voy a hacer esa pregunta a ustedes, para que nadie se entere. No le voy a hacer esa pregunta. Pero en realidad, esa pregunta está, la respuesta está en el credo. Nosotros cuando empezamos la liturgia eucarística, ¿qué hacemos? Recitamos el credo, lo que creemos, nuestra profesión de fe. Y esa profesión de fe que hacemos tiene que estar respaldada. Tenemos que dar razón de por qué creemos en Cristo, en María, en Dios Padre, en la Trinidad, ¿sí? ¿Por qué creemos en la resurrección de la carne, en la vida eterna, etcétera, etcétera? Todo lo que recitamos en el credo. Y para eso tenemos que estar preparados. Porque la palabra, escuchen lo que dice
Siempre. O sea, ¿cuándo tenemos que dar razón de nuestra esperanza? ¿Cuándo? Siempre. ¿Y a quién? A todo el que le pida la razón de nuestra esperanza. Y eso es fundamental, porque para poder hacer eso, tenés que mínimamente tenés que conocer la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces ustedes van a ver hoy que se leen muchísimos libros, muchos libros de una cosa o del otro, pero no se lee lo esencial, que es la doctrina de la Iglesia. Entonces, fíjense una cosa, si nosotros tenemos que dar razón siempre y a todo el que la pide de nuestra fe, quiere decir que si eso lo cumplimos, es algo con lo que convivimos con esa necesidad de dar razón de esa esperanza. Entonces, si convivimos con eso, significa que con el tiempo nos hacemos parte de eso. Eso entra a formar parte de nuestra esencia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si tomamos la Escritura como viene y como lo dice, ¿sí? Podemos llegar a la conclusión que la apologética es un estilo de vida enfocado a la santidad de las personas. A través de la apologética, ¿sí? Puedo decir santificándote, porque la palabra santifica, ¿sí? Lo pueden leer después, anótenlo, allá en Juan 17, ¿sí? Donde habla claro, que la verdad es la que santifica. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que poder conocer la doctrina para poder llevarla a otros, que en definitiva nos vamos a dar cuenta en un ratito que es la misión que tenemos en la iglesia. Es la misión. Miren, esto, si quieren anotarlo, lo anotan. Yo todo este material lo van a recibir. Este material lo van a recibir, lo van a tener a mano y mucho más, ¿sí? Porque acá estoy haciendo un resumen de todo lo que hay sobre esto. Así que si lo quieren anotar, lo anotan. Algunas cosas que yo hablo la pueden anotar, pero todo esto lo van a recibir, ¿sí? Y también va a quedar grabado. Acá hay una cosa que es importante. Hay una cita bíblica que a mí me gusta mucho, que es Marcos 6:34, donde dice que al desembarcar Jesús, vio una muchedumbre y sintió compasión de ellos, dice la Escritura, pues estaban como rebaño sin pastor y se puso a enseñarle. Fíjense, sintió compasión de esa gente porque se la veía como rebaño sin pastor. ¿Y qué hizo? Se puso a enseñarles. ¿Y qué le estaba enseñando? La doctrina de Cristo. Entonces ustedes van a ver, o pensarán mucho por ahí, ¿y nosotros qué tenemos que ver con esto? Nosotros, ¿qué tenemos que ver con esto? En un principio, cuando Dios instituye a la iglesia, instituye los 12, ¿sí? El primer envío se los hace a ellos, ¿sí? En dos citas que son muy importantes, que la vamos a ver en el próximo encuentro, más detenidamente, pero que son Mateo 28:19, donde dice: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. 28:19 de Mateo. El envío. Vayan, ¿a qué? A bautizar y a enseñar. A enseñar. ¿Sí? Porque ¿qué quiso Cristo? Cuando encontró ese mundo sin enseñanza, dispuso de esta manera para que el mundo reciba la palabra, porque él había un momento en que ya no iba a estar, pero si deja aquí a los apóstoles, ¿está? Deja la misma enseñanza ya en Marcos 16:15, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura, etc. Pero aquí hay una cosa importante, que el Señor nos deja en un momento ¿cómo diría yo? Esta orden, ¿sí? Porque una orden, a nosotros. Allí en Lucas 10, en el segundo versículo y en el tercero, ustedes lo han escuchado un montón de veces a esta cita, donde manda a 72 laicos, no eran sacerdotes, laicos, personas como nosotros, que los manda a predicar de 2 en 2, ¿sí? Y así les dice, bueno, un montón de advertencia, que van a ir como ovejas, en un mundo está lleno de lobos, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá hay una partecita
esta introducción que les hago es central, porque en el catolicismo tenemos un problema serio, y es el problema de que no nos animamos a predicar. Y no nos animamos a predicar por miedo al fracaso, porque no tenemos en claro un par de cosas que son centrales, que espero que hoy esto les ayude a ustedes, para que queden estos conceptos queden medianamente claros. Tenemos miedo de que nos cierren la puerta, tenemos miedo de que nos echen, tenemos miedo de que nos insulten, y eso, ¿saben por qué pasa? Pasa porque nosotros creemos que la obra la hacemos nosotros. Al creer que nosotros hacemos la obra, no soportamos el desaire de alguien. Pero siguiendo la continuidad de esta palabra, ¿sí? En Lucas 10:16, Cristo dice algo fantástico en este evangelio, dice que al que ustedes rechacen, me rechaza a mí. Al que ustedes escuchan, me escucha a mí. Y al que a mí me rechaza a mí y al Padre. Miren qué bonito esto, porque ni cuando no nos escuchan, ¿sí? Nos rechazan a nosotros, porque es mentira, lo rechazan a Cristo. Pero tampoco cuando no se escuchan, nos escuchan a nosotros. ¿Los escuchan a quién? A Cristo. Entonces, nosotros tenemos que tener la premisa de no creer que todo pasa por nuestra capacidad, porque eso es mentira. Eso es mentira. O sea, el Espíritu Santo es el que da los carismas. Entonces es importante que cada uno considere esos carismas y los ponga al servicio ¿de qué? De la iglesia. Y dice la Escritura que los carismas más importantes son aquellos que están relacionados con ¿qué? Con la predicación de la palabra. Y a eso tenemos que tender. Y sin embargo, es lo que menos se utiliza. Todos van, o sea, la oración es importante, obviamente, todo es importante, ¿sí? Ustedes van a fijar, se van a dar cuenta que en las iglesias no hay escuelas de Biblia en ningún lado. Muy poquitas. Y cuando se quiere armar una escuela de Biblia, siempre hay un montón de dificultades, ¿sí? Pero bueno, entonces, ya para meternos un poquito en la parte más importante. La palabra apologética es un término nuevo. ¿Cómo se maneja esta historia? Miren, para saber que la apologética es necesaria, lo vamos a ver con la Escritura, lo vamos a ver con el Catecismo de la Iglesia, también lo vamos a ver con el Magisterio de la Iglesia, ¿sí? Entonces, miren, yo le he seleccionado algunas citas, después les voy a dar otras, donde vamos a ver a Cristo haciendo apologética. Vamos a ver a Pablo haciendo apologética. Vamos a ver un laico también haciendo apologética. Y esto es central, porque voy a decir qué significa la apologética en definitiva. Es responder no con tu propia idea, no por tu propio entendimiento, sino responder con la mente de la iglesia. Y la mente de la iglesia es la mente de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Dios. ¿Y de dónde proviene el Espíritu Santo? Del Padre y del Hijo. En definitiva, la doctrina de Cristo. Y vamos a mostrar un pasaje donde Cristo hace apologética. Y bueno, lo hemos escuchado hace poquito porque venimos de la Cuaresma, estos 40 días, ¿sí? Antes de la Pascua. Estos 40 días donde Cristo sufrió las tentaciones en el desierto, y espero que nosotros también hayamos recibido tentaciones, porque si no hemos recibido tentaciones estos 40 días, significa que en vez de estar enfrentados con el demonio, hemos estado caminando al lado. Entonces esto es muy importante, ver cómo dice la Escritura. Miren, la Escritura, vamos a leer, pueden leer después todo el pasaje, ¿sí? Yo voy puntualmente al momento en que Cristo utiliza la apologética con el demonio. Y eso está en Mateo 4, versículo 5. Miren cómo lo dice. Dice, luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole, escuchen el demonio, así trabaja el demonio. Si tú eres hijo de Dios,
tírate abajo, porque está escrito. Miren, el demonio lo va a tentar a Jesús con una tentación muy santa, porque le va a nombrar la Escritura, ¿sí? Miren lo que le va a decir. Si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles, y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Si ustedes van a la Escritura, se van al Salmo 91, versículo 12, se van a encontrar que esta tentación que le hace el demonio a Jesús es bíblica. Es bíblica, está en la Escritura. Pero ¿qué hace Jesucristo? ¿Con qué le responde Jesucristo? Con la misma Escritura. Entonces Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Eso está en Éxodo 20. Entonces fíjense qué hermoso, como si bien el demonio lo está tentando con la Escritura, le está dando una interpretación incorrecta. Entonces Jesús, que es la palabra, el verbo, ¿sí?, lo pone en vereda y le explica realmente que no lo puede tentar con la palabra porque él es la palabra, pero nosotros somos sus discípulos. Entonces, miren, si el demonio ha hecho eso con el leño verde, como dice la Escritura, con Cristo, ¿qué no va a hacer con nosotros? Entonces viene el demonio y te dice, porque está escrito, un ejemplo, en el Salmo 32:5, dice, porque está escrito, confesaré a Yahvé mi culpa. Entonces, ¿ustedes por qué van y se confiesan con los sacerdotes? Porque son unos idólatras, porque ustedes creen doctrinas de hombre. Y el católico que no sabe, dice, uy, ¿cuánto sabe este hombre? O sea, en la Iglesia Católica me engañaron toda la vida. ¿Y qué hago? Me voy con los protestantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno conoce la Escritura, dice, no, momento, también está escrito. Al que le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Al que les quede retenido, le quedarán retenidos. Juan 20:21. ¿Me entienden? Esa es la forma en que contesta una persona que tiene conocimiento, por eso que se llama formación católica, que tiene formación católica. Porque el católico que no tiene formación se deforma. Y al deformarse, seguramente se va a una doctrina que es mucho más fácil de seguir que la doctrina de la cruz, que es la que predica la Iglesia Católica. ¿Me entienden? Entonces esto es muy sencillo. ¿Cómo hacemos nosotros para poder contestar como contestó Jesús? Muy sencillo, conociendo la Escritura. ¿A la luz de qué? De la mente de la Iglesia. ¿Me entienden? Miren, hoy hay una cosa que a mí me da mucha lástima, porque para anular a veces las charlas en los grupos de las parroquias, y uno quiere poner algo sobre tablas, o sea, algo que sea beneficioso para todos, etcétera, siempre aparece un problema, ¿no? Y el problema es, no. La Escritura no es para discutir. Y con eso desactivan toda la verdad. Porque aparte no es verdad que la Escritura no sea para discutir. Pero como queremos ser todos muy ecuménicos, todos queremos vivir una paz que es mentira, ¿sí? Entonces estamos montados sobre una hipocresía tan grande que cuando cualquiera quiere hablar de algún tema y está en desacuerdo con otro, lo primero que le dicen, no. La Biblia no es para discutir. Y la única forma que vos tenés para entender que eso no es así, es conociendo que la misma Escritura. Porque la Biblia dice que no es para discutir. Yo te voy a mostrar donde la Biblia dice que sí es para discutir. Pero no una discusión tonta. No una discusión como hablar de Boca y River. No. Eso es fanatismo. No. Una discusión. ¿Qué significa una discusión? Poder hablar de un tema, fundamentarte en la Escritura y darte cuenta dónde está la verdad. ¿Para hacer qué? Para solidificar ¿qué? Tu fe. Y ahí está el punto. Miren, vamos a verlo a Pablo. ¿Sí? Vamos a verlo a Pablo haciendo apologética. Esto lo van a encontrar allá en el capítulo 17,
versículo 2 de Hechos de los Apóstoles, ustedes van a ver que Pablo, ustedes saben bien que era judío, ¿sí? Se le presentó en revelación Cristo, camino a Damasco, y lo convierte al cristianismo, ¿sí? Y Pablo después, ¿qué hace? Sale a predicar a los mismos judíos, ¿sí? La verdad, revelada por Cristo, a él. Entonces, fíjese una cosa, ¿qué hacía Pablo? Mira el textual de la Escritura, dice, Pablo, como de costumbre, se dirigió a ellos y discutió durante 3 sábados. ¿Pero qué discutió? ¿Cualquier tontera? No, basándose en las Escrituras. Eso es la apologética. La apologética es poder dar razón de tu fe, ¿sí? Pero fundamentado ¿en qué? En la Escritura. Y eso es central. ¿Por qué? Porque la tradición de la Iglesia está fundamentada en la Escritura. El magisterio de la Iglesia está fundamentado ¿en qué? En la Escritura. Todo el catecismo, si ustedes lo leen bien, se van a dar cuenta que el catecismo les explica la fe, la doctrina católica, y los va a llevar a citas bíblicas que están ¿dónde? En la Escritura. Entonces esto es central. O sea que Pablo, ¿qué hacía? Iba los sábados ¿a qué? A hablar con los judíos para explicarles que era este Cristo, que el Mesías ya había llegado. Miren, vamos a seguir un poquito. En la primera carta a los Corintios, ¿sí? Este mismo Pablo va a decir una cosa que es muy importante. Yo no sé ustedes, pero yo calculo que acá, de todos los que estamos acá, somos reflejos de lo que pasa en la iglesia. Todos tendremos algunas ideas muy particulares o lo que fuera. Lo cierto que hoy hay una especie sí, es una herejía, ¿no? Una herejía modernista, donde ponemos a Dios en un punto en que prácticamente no se condena a nadie, o sea, el diablo no existe, la condenación no existe, el juicio no existe, etcétera, etcétera. Pero no es eso lo que dice la Escritura. Hoy ya no es importante hablar de doctrina, porque ¿para qué vas a hablar de doctrina si todo el mundo se salva? Y eso es un problema, porque cuando nos dejamos llevar por esa corriente, nos alejamos realmente del mensaje de Cristo. Entonces, fíjense qué bonito lo dice Pablo, va a decir algo que es contundente. En la primera carta a los Corintios, ¿sí? En el capítulo 1 y el versículo 2 va a aclarar algo que es central. Y es bueno esto porque vamos a ver que en los primeros 60, 70 años de la iglesia, esta comunidad de Corinto era si ustedes leen la carta a los Corintios, es prácticamente disciplinar. Es una carta disciplinar porque era una comunidad bastante complicada, ¿sí? Al punto que en un momento dado, con Clemente Romano, allá por el año 80 y pico, 90, que fue el tercer papa, prácticamente todos los sacerdotes, los obispos que ordenaban, los tipos, o sea, los laicos, ¿no? Los sacaban de la iglesia, los sacaban, los cambiaban, así que imagínense lo que pasaba ahí en Corintios. Entonces, fíjese, Pablo les escribe una carta y mire cómo se los pone. Dice, hermanos, dice, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Está hablando de la predicación del Evangelio, de la buena nueva, que él les predicó y que ellos acogieron. Y miren lo que les dice. Por ella, por el Evangelio, por la palabra, por la verdad, dice, por ella son salvados, si la conservan tal como yo se las anuncié. Escuchen, de lo contrario, habrán creído en vano. ¿Se dan cuenta que esto es serio? Esto es muy serio. La religión es cosa seria, la iglesia es cosa seria. Hay que tomárselo en serio. ¿Por qué? Porque hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio, no hay dos. Por eso que Hechos 4, del capítulo 4 en adelante, va a hablar que hay una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza, un solo Señor. Entonces esto es muy importante. Hay que en definitiva saber que nosotros estamos en la iglesia de Cristo.
Y esa iglesia de Cristo tiene una doctrina, tiene una fe, tiene un bautismo, uno, ¿sí? Y es donde la iglesia es depositaria de la fe. Por eso que Pablo dice muy claro acá, aparte pónganse a pensar muy sencillo, si la salvación estaría en todos lados, si en el fondo es lo mismo ser protestante, ser católico, ser testigo de Jehová, yo pregunto una cosa, si eso es así, escuchen la pregunta que voy a hacer, ¿por qué Cristo convirtió a Pablo del judaísmo al cristianismo? ¿Por qué no lo dejó tranquilito donde estaba? ¿Para qué lo convierte? Si es lo mismo ser judío que ser católico, si es lo mismo ser musulmán que ser católico, si es lo mismo que ser testigo de Jehová, mormón o lo que sea que ser católico, pregunto, ¿para qué Jesús convierte a Pablo? Porque tiene una misión muy importante, porque la iglesia de Cristo y la iglesia católica, que ya lo vamos a ver en el próximo encuentro. Sigamos entonces, miren, ahora vamos a ver una cosa que es hermosa. ¿Por qué? Porque vamos a ver que no todo es lo mismo. No todo es lo mismo. El primer concilio católico fue el concilio de Jerusalén, allá alrededor del año 50 y pico, de la era cristiana. ¿Sí? ¿Y por qué se hizo ese concilio? Porque había un problema, había una herejía importante ahí que era la de los circuncisos. O sea, ustedes saben bien que el pueblo judío circuncidaba a los niños, que era el signo, luego se cambia por el bautismo. ¿Sí? El signo cambia, ya no es la circuncisión del prepucio del pene, sino el agua, el bautismo, etc. ¿Sí? No vamos a entrar ahí. Pero ¿qué ocurre? En ese momento había un problema, y un problema serio, que Pablo lo quiere resolver. ¿Sí? Y estaba con Bernabé, lo quiere resolver y no lo puede resolver. Al no poder resolverlo, un problema muy serio, Pablo no dijo, bueno, está bien, muchacho, porque ¿cuál era el inconveniente? El inconveniente era que los judíos que se habían convertido al cristianismo, ¿qué era lo que pedían? Lo mínimo que pedían que los paganos que se convertían al cristianismo y se circuncidan igual que ellos, porque circuncidarse no era un simple trámite. Era una práctica, era dolorosa. Entonces, ¿por qué a ellos ahora lo sumergen en el río y se acabó la historia? No, que se circunciden también. Y eso era un gran error. Entonces, miren lo que dice la Escritura. Dice, esto está en Hechos de los Apóstoles 15, versículo 1, y yo voy a leer el 1 y el 2. Después ustedes, esto es muy bonito, lo pueden leer cómo termina todo el desarrollo, ¿sí? Esto vamos a volver cuando hablemos del primado de Pedro, ¿sí? Pero fíjense qué bonito esto. Dice, algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, el anterior, ¿sí? No podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Y fíjense por qué vamos al punto de que es necesaria la apologética. Porque cuando uno está formado, decís, bueno, muchachos, pero ¿cuál es el problema? Circuncídenlo y listo. ¿Me entienden? Hoy una pregunta esto es contundente para que ustedes se den cuenta. Hoy el protestantismo, por ejemplo, te dice que María tuvo más hijos. Y el católico, como no sabe, ¿qué es lo primero que dice? ¿Y cuál es el problema de que María haya tenido más hijos? Eso es una barbaridad de falta de información y de formación. ¿Por qué? Porque la profecía dice que Jesucristo iba a nacer de María. Y otras cosas más que ya lo vamos a ver más adelante. Pero hay una cosa que es central. Si Jesucristo hubiera tenido más hermanos, ¿sí? María no hubiera tenido al Mesías. O sea que ese Cristo no hubiera sido Dios. O sea que tendríamos un Dios ficticio. Estaríamos adorando a, no sé, a cualquiera. ¿Me entienden? O sea que no da todo lo mismo. No da todo lo mismo. Por eso que la doctrina es central en la formación del católico, porque si no pasa lo que está pasando, se van todos a otras iglesias y las iglesias católicas están vacías. ¿Por qué? Porque no están sustentadas en la doctrina. ¿Me entienden cómo es esto? Y fíjense lo que hace Pablo. Pablo no dice, bueno, no discutamos más, no peleamos, seamos fraternos, tengamos empatía, seamos todos divinos. No, miren lo que dice. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos.
Y por fin se decidió que ambos, lo que decían una cosa y lo que decían otra, junto con otra gente, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. O sea, ¿dónde fueron a dilucidar este tema? A la iglesia, porque la iglesia que en definitiva es la que tiene la verdad. Y así Pablo define esto del bautismo, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Pero no era lo mismo. Entonces Pablo y Bernabé tuvieron que intervenir. ¿Y la decisión lo tomó quién? La iglesia. Miren, vamos a ver ahora un pasaje que es, para mí, es el más claro. Cualquiera que sepa este pasaje se dará cuenta que con esto puede definir por ahí su carisma. Yo siempre digo esto, ¿no? Que los carismas mayores, allá también en 1 Corintios 12, 27, habla de los carismas a los cuales los católicos tenemos que aspirar, y son los carismas mayores, que ¿cuál es? La predicación de la palabra, la evangelización, que aparte es nuestra obligación, como ya lo vamos a ver. Pero fíjense qué bonito esto, porque en aquel entonces había un laico que se llamaba Apolo, ¿sí? Y este pasaje es clarísimo para que ustedes se den cuenta que, primero y principal, que este laico cumplía su función, su misión perfectamente bien, de anunciar ¿qué? El Evangelio. Pero tenía una cosa que es central para cualquier apologeta. Cualquier apologeta, que no es más ni menos que decir cualquier católico comprometido que lleva la doctrina de la Iglesia al mundo, que es lo que está pidiendo el Papa Francisco, no sé si lo han escuchado todo este tiempo, que está hablando de la catequesis, etcétera, etcétera, este compromiso con el Evangelio. Bueno, este hombre lo tenía. Y este hombre tenía una condición que era única. O sea, cualquier persona que va a predicar necesita tener esta condición. Y no es una condición cualquiera. Porque es una condición que se llama humildad, que es contraria a la soberbia. ¿Sí? Y ustedes van a ver que en este pasaje, ¿sí? Tranquilamente, esta persona podría haber hecho lo que hizo, por ejemplo, Lutero. No estoy de acuerdo con el Papa, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello, con esto, voy y me armo otra iglesia. Lo mismo que hacen hoy los evangélicos en general. Digo evangélicos por decir algo. Entonces, fíjense que acaba de ocurrir algo muy particular, porque este cristiano fue corregido y acepta la corrección. Y a partir de que acepta la corrección, él se forma mejor y después de mucha utilidad para la iglesia. Que ese es el corazón que nosotros tenemos que tener, un corazón dócil para escuchar la palabra del Señor, como decíamos hoy en la oración a San José, un odre nuevo, fundamentado ¿qué? En la palabra, porque la palabra es vida, ¿me entienden? Y entonces fíjense lo que ocurre acá, lo vamos a leer, es hermoso, dice, un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, había llegado a Efeso. Era un hombre elocuente y versado en las escrituras, o sea, un buen conocedor, un buen judío, conocedor de las escrituras, elocuente para hablar, era una persona que se desenvolvía bien. Miren lo que dice, había sido iniciado en el camino del Señor y lleno de fervor, con mucho celo apostólico, ¿qué hacía? Exponía y enseñaba con precisión lo que se refiere a Jesús, aunque no, escuchen, aunque no conocía otro bautismo más que el de Juan. Esto es importante, porque muchos en la Iglesia Católica se confunden con estas cosas, que entonces hay dos bautismos, que hay un bautismo de Juan y hay un bautismo de Jesús, sí, exacto, pero no son dos bautismos. Entonces, fíjense, ¿él qué conocía? ¿El bautismo de quién? De Juan, por inmersión. Pero ¿qué había dicho Juan el Bautista? Después de mí viene otro que los va a bautizar ¿en qué? En espíritu y fuego. ¿Ok? Eso él no lo sabía. Pero ¿qué ocurre? Cuando él estaba predicando, miren lo que dice, comenzó a hablar con decisión en la sinagoga. Y escuchen lo que pasa. Después de oírlo, Priscila y Aquila lo llevaron con ellos y les explicaron más exactamente el camino de Dios. O sea, ¿qué le explicaron? Cómo era realmente el bautismo cristiano.
Y fíjense lo que ocurre. Como él pensaba ir a Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. ¿Qué hizo él? Escuchó, aprendió, se humilló porque era una persona elocuente, conocía la escritura, la gente lo seguía, lo escuchaba. ¿Y qué dijo? No, este es mi público, no me molesten, que a mí la gente me escucha igual. No, escuchó. En la humildad que él tenía, aprendió, corrigió su doctrina. Y a partir de ahí ya no tenía error. Y miren cómo dice, desde que llegó a Corinto fue de gran ayuda por la gracia de Dios para aquellos que habían abrazado la fe. Y escuchen por qué. ¿Por qué fue de gran ayuda? Porque refutaba, escuchen, refutaba. No, eso no se hace porque eso es viejo. No, la Escritura dice que un buen católico refuta vigorosamente a los que están equivocados en público si es necesario, porque esa es la apologética. Acá lo dice, refutaba vigorosamente a los judíos en público. ¿Por qué? Porque justamente en aquel momento era judío o cristiano. ¿Sí? Miren, ¿y de qué manera refutaba? Demostrando por medio de las escrituras que Jesús es el Mesías. ¿Qué hacía él? Refutaba, ¿pero con qué? ¿Con lo que él sabía? No, con la escritura. Con la escritura, con la palabra de Dios. No era lo que él pensaba, lo que él suponía o lo que él sabía. No, refutaba ¿con qué? Con la escritura. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? Simplemente, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando de lo que es la apologética, la estamos desarrollando ¿con qué? Con citas bíblicas. Que la misma cita bíblica hable de si es bueno o no buena la apologética. Pues yo me puse muy triste el otro día, no sé si era hablando con Gustavo, creo que era con vos, hacerme así con la mano, sí, donde, bueno, él tiene celo por el Evangelio, tiene celo por llevar el Evangelio al mundo, a su parroquia, y bueno, y los sacerdotes no quieren. No quieren. ¿Y por qué no quieren? Vaya a saber. Porque una cosa es saber si algo es necesario o no es necesario. Porque si es necesario, no habría por qué no sacarlo. Por eso que yo a ustedes les estoy dando todos los argumentos para que ustedes sepan, aquel que le gusta predicar la palabra y estudiar la escritura, que sepa que esto es necesario y no deberían evitar que lo hagan. Por eso yo les estoy dando todos los fundamentos y después se los voy a dar con la tradición de la iglesia y el magisterio, para que les quede claro. ¿Por qué? Porque fíjense lo que ocurre acá. Vamos a ver qué dice sobre esto. No, porque con la Biblia no se pelea, con la Biblia no se discute, con la Biblia no se refuta, que con la Biblia no se argumenta. Es un gran error. Es un error tremendo, porque la Biblia justamente es para eso. Y fíjense una cosa, vamos a ver en la Escritura dos citas, donde una le va a hablar a los sacerdotes y otra le va a hablar a los laicos. Entonces, vamos a ver si los sacerdotes no tienen la obligación de defender la fe. Después lo vamos a ver con el catecismo. ¿Sí? Vamos a ver si ellos tienen obligación o no, y después vamos a ver si nosotros tenemos la obligación o no. Entonces, escuchen. En Tito, si no sé si alguno no lo ubica, pero Tito está después de la segunda carta de Timoteo, hacia el fondo. ¿Sí? Y miren lo que dice. Pablo lo prepara y lo deja en una isla, en la isla de Creta, y lo deja con una misión. Y escuchen, dice, te he dejado en Creta para que terminaras de organizar todo, la iglesia, y establecieras presbíteros en cada ciudad de acuerdo con mis instrucciones. O sea, ¿qué hizo Pablo? Le dio instrucciones, lo puso allí, ¿para qué? Para que organizara la iglesia y pusiera presbíteros en todas las iglesias que fuera fundando. Así fue desarrollándose la iglesia en aquel tiempo, y en este también. Miren, dice, también, ahora va a hablar las características. Hay varias que yo saqué acá porque no van al caso, pero viene hablando de cuáles deben ser las características que tiene que tener un presbítero. Y miren cómo lo va a decir. Debe estar firmemente adherido a la enseñanza cierta. A la enseñanza cierta, a la doctrina. La que está conforme, escuchen, a la norma de la fe. ¿Por qué? Porque si él está adherido a la enseñanza firme, que es norma de fe, la doctrina de la fe católica, escuchen,
Si sabe eso, tiene que ser capaz, escuchen, de exhortar. Exhortar en la sana doctrina. Y escuchen que otra cosa, son todos verbos. Exhortar y refutar. Refutar a los que la contradicen. ¿A quién? A la doctrina, no los que te contradicen a vos. Eso es un problema que no tiene nada que ver con la doctrina. ¿Sí? No es refutar lo que te dicen que vos sos un, no sé, un soberbio. No. Acá está hablando de refutar a los que contradicen, ¿qué cosa? La sana doctrina. Ya tenemos dos verbos. Exhortar, refutar. Escuchen. Son muchos, en efecto, los espíritus rebeldes, los charlatanes y seductores, sobre todo entre los incircuncisos, porque en aquel momento, bueno, ya sabemos lo que habíamos explicado. A esos, escuchen, a esos es necesario taparles la boca. Y hoy saben que escuchamos, ¿saben que hoy hay que escuchar? No, hay que escucharlos. No, la Escritura dice que a esas personas que no te llevan la sana doctrina, hay que taparles la boca. ¿Y qué tapar la boca? ¿Con la mano? ¿O tapar la boca qué? ¿Con un golpe? No. Eso no es amor. Eso no es amor. ¿Taparle la boca con qué? Con la capacidad, el conocimiento de qué? De la doctrina sana. Porque si no sabe la doctrina sana, no lo escuche. Si sabe la doctrina sana, escúchalo, pero después vos me escuchás a mí. Y con la Escritura, en definitiva, después nos damos cuenta quién tiene la verdad y quién no. Porque de la verdad depende la salvación del hombre. No es cualquier cosa esto. ¿Sí? Miren cómo sigue. Porque trastornan a familias enteras, enseñando lo que no se debe por vil ganancia, por el diezmo. Fíjense yo la Escritura cómo hablaba en aquel tiempo de estas cosas. Yo no sé qué experiencia tienen ustedes con protestantes, pero yo sé seguramente que hay un montón de ustedes que tienen en su familia un protestante. Estoy seguro, segurísimo. Un hermano, un primo, un tío, lo que fuera. Donde entra un protestante en una familia, la destroza, la desarma. Y lo dice la Escritura. Porque dice, hay que tapar la boca porque trastornan a familias enteras, enseñando lo que no se debe. Y esta afirmación es verdadera. Escuchen. Por eso, repréndelos severamente para que permanezcan íntegros en la fe. ¿Se dan cuenta? Esa es la misión del sacerdote. No sé si acá hay algún sacerdote, pero ojalá que hubiera un sacerdote y esté escuchando esto, porque esto no es palabra mía, esto es palabra de Dios. Esto es lo que dice la Sagrada Escritura en Timoteo 1:5. Yo leí 4 o 5 versículos, lo pueden leer todo completo, que es una belleza. Y después va a hablar en 2 Timoteo, ¿sí? En el capítulo 2, vamos a leer el 24 y el 26. 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 26. ¿Por qué? Porque ahí nos va a hablar de nosotros. Entonces, miren, bueno, por eso que le digo que a veces, bueno, esto es útil, pero es más lindo cuando uno puede interactuar, ¿no? Pero bueno, no se puede. Porque yo les haría una pregunta ahora que se la voy a hacer igual. O sea, ¿acá todos nos consideramos siervos del Señor? Todos diríamos que sí, ¿o no? Alguien que me haga así con la cabeza, aunque sea. Ahí está, muy bien, Rose. Todos diríamos, sí, somos siervos del Señor. Bueno, perfecto, vamos a ver si somos siervos del Señor. Porque en esta palabra que vamos a leer, Dios va a definir perfectamente qué es un siervo del Señor. Y vamos a ver qué lo dice. Mire cómo lo dice. El que sirve al Señor no debe tomar parte en querellas. En otras palabras, no tiene que dividir a la iglesia. No tiene que dividir a su grupo de comunidad. No tiene que dividir a su grupo de oración. No tiene que decir que lo que da apologética no sirve, que lo mío sí sirve, etcétera, etcétera. No debe formar parte de querellas. Mire cómo sigue. Por el contrario, tiene que ser amable con todos. Fíjense hoy en nuestra iglesia, con cuántos se saludan, con cuánta gente en la parroquia está en forma permanente, cruzándote un día, 2 días, 3 días, toda la semana, y no te saludas.
Tremendo, tremendo. Eso pasa hoy en nuestra iglesia. Miren lo que dice la Escritura. Dice, ser amable con todos. Miren otra característica que tiene un siervo de Dios. Apto para enseñar. Apto para enseñar. No dice que enseñe, porque catequistas hay miles. No dice ser catequista. No, dice apto para enseñar. Y apto es si sos apto para enseñar. No si sos catequista. Porque yo conozco curas buenos, curas malos, laicos buenos, laicos malos, catequistas buenos, catequistas malos. Y eso es así porque siempre fue así en la iglesia. ¿Sí? Pero acá la Escritura dice que sea apto para enseñar y paciente en las pruebas. Escuchen, escuchen. Un buen siervo del Señor debe reprender con dulzura a los adversarios. Y fíjense lo que va a decir ahora, esto es central. ¿Por qué dice reprender con dulzura a los adversarios? Porque puede ser, y es lo que pasa hoy en la iglesia, que hay muy pocos que se confiesan. Fíjense los confesionarios de nuestras iglesias. Vacíos. Miren, dice, reprender con dulzura. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta que si vos reprendés con dulzura y le anunciás el evangelio como corresponde, según la sana doctrina, puede concederles Dios la conversión y llevarlos al conocimiento de la verdad, porque nadie se va a salvar si no llega a ¿qué? Al conocimiento pleno de la verdad. ¿Y cómo va a llegar al conocimiento pleno de la verdad? Porque la Escritura dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, ¿cómo alguien que está equivocado en la doctrina puede llegar al conocimiento pleno de la verdad si no hay gente, siervos de Dios, aptos para enseñar, aptos para reprender, para argumentar, para enseñarle, ¿sí? ¿Para qué? Para darle la oportunidad de ¿qué? De la conversión, para que Dios pueda, a través de la predicación del laico que sea, poder llevarlo al conocimiento pleno de la verdad. Y escuchen por qué, porque esto es maravilloso. Por ahí es tan poca la prédica que normalmente lo que escuchamos, bueno, son las homilías en las misas y está muy bien, pero la Biblia es amplia. Miren lo que dice, ¿por qué todo esto? ¿Por qué debe que ser apto para aprender? ¿Por qué reprender? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué? Porque de esa manera los hacer, miren lo que dice, haciéndolos reaccionar y librándolos, escuchen, de la trampa del demonio que los tiene cautivos al servicio de su voluntad. ¿Me entienden cómo es esto? Es una cosa muy seria. Es muy, muy seria. Y yo necesito, o sea, no necesito, pero es mi deseo que ustedes puedan entrar en la profundidad de estas cosas para tener los argumentos para que si alguno de ustedes hace un programa, un proyecto, ¿sí? Que está avalado por el Concilio Vaticano, que dice que la Iglesia tiene que acoger los carismas de los laicos para desarrollar en las parroquias para el beneficio de la Iglesia, ¿sí? Usted puede tener, con todo esto, ¿sí? Que ya vamos a mandar también el material, los fundamentos, los argumentos del por qué esto es excelente y es lo que se necesita. Porque aparte, este es el mensaje y el mandato ¿de quién? De la Iglesia. Ya con esa cita es suficiente. Yo le voy a mandar después muchas más, ¿sí? Pero estas citas, con esto yo creo que estamos bien. Estamos bien. Y miren qué bonito que es. Voy a leer una sola más. Santiago 5:19, ¿sí? La carta de Santiago 5:19 dice algo que es muy, muy bonito, muy, muy bonito, porque nos va a dar una perspectiva. ¿Y cuál es la perspectiva? De que no es lo mismo estar en la Iglesia Católica que no estar en la Iglesia Católica, porque una es la Iglesia de Cristo. Y entonces fíjense que Santiago va a poner este tema de una manera que todos lo entendemos. ¿Por qué? Porque todos hemos tenido un hermano, un vecino que se ha ido de la Iglesia Católica. ¿Por qué? ¿Y por qué se fue? Por dos cosas. Primero, porque nunca fue católico. Porque cuando vos conocés íntegra la fe católica, no tenés dónde ir. No hay forma. ¿A dónde vas a ir? No hay más. ¿Me entendés? Por más que haya un montón de religiones. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Y bueno, dejarlo que se vaya. Ya está, se fue. No. Cristo, ¿se acuerdan? Creo que en Lucas 15,
que dice, ¿qué hace el Señor? El Señor deja las 99 y va en busca de quién? De la perdida. Y nosotros decimos, ya va a volver. Ya va a volver. ¿Sabes por qué decís eso? Porque no tenés palabra para mostrarle que esa es la iglesia de Cristo. Y da lo mismo. Y cuando uno hace eso, mañana se va uno. No, yo nunca. No, sí. Si vos no te formás, mañana te vas. Y te vas de la iglesia de Cristo. Entonces, fíjense, Santiago 5:19 va a decir esto. Dice, hermanos míos, si uno de ustedes, hagan el ejemplo acá como cualquiera, que yo estoy mirando en este momento, estoy mirando a Rose. Vamos, yo voy a hacer cuenta que Rose se fue de la iglesia. Entonces dice, si uno de ustedes, o sea, para mí es Rose, se desvía de la verdad, miren lo que está hablando, de la verdad, porque la Escritura dice que la verdad la tiene ¿quién? La iglesia, columna y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3:15, lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, fíjense, si uno se desvía de la verdad, o sea que se va de la verdad, y otro lo hace volver, o sea, Carlos, ¿qué hace Carlos? La va a buscar a Rose, le explica la doctrina de la iglesia, le explica por qué es un error que se haya ido, le explica cuál es el beneficio de que vuelva a donde estaba antes, sin conocimiento, pero que vuelva ahora, ¿para qué? Para formarse y ser parte de la iglesia de Cristo. Si uno hace eso, miren lo que dice la palabra, sepa. Dios te dice, sepa. Si vos haces eso, sepa que el que hace volver a un pecador, Rose, un pecador, ¿sí? Que hace volver a ese pecador de un mal camino. ¿Qué quiere decir eso? Que irse de la verdad es un pecador que está en un camino desviado, o sea que es un pecado irse de la iglesia, que se llama ¿cuál? ¿Cómo se llama? Que es lo que es tan común hoy. Apostasía. Pecado enorme, el pecado de apostasía. Rose apostató. Yo fui, le prediqué la palabra, no le fui a decir, chao, vení, que acá somos todos repiola, comemos empanada y pizza todos los días, somos repiola. No, con eso no traes a nadie. Lo traes con el Evangelio, mostrándole que la salvación está en la Iglesia Católica. ¿Y que se fue de dónde? De la Iglesia que salva, ya lo vamos a ver también. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando eso ocurre, sepa que el que hace volver a un pecador de su mal camino, escuchen, salvará su vida de la muerte. No estamos hablando en chiste, estamos hablando de cosas serias. Sepa que con esa predicación, si Rose se convierte y vuelve a la Iglesia Católica, habrá salvado su vida de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que cuando no estaba en la verdad en la iglesia y se fue, ¿dónde estaba? En la muerte. No da lo mismo porque ella, en ese momento, si bien estaba viva en cuerpo, espiritualmente estaba muerta. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? El que la trae salvará un alma a la muerte. En este caso, mío, Rose. Te he salvado la vida, Rose. ¿Te convertiste? Muy bien, ahí está. Perfecto. Y escuchen que otra cosa importante que hay acá. Y dice, y obtendrá el que va a predicar, obtendrá el perdón de numerosos pecados. ¿De quién? ¿De Rose? No, de él. Por eso que a mí me encanta predicar la palabra de Dios. Y me encanta que a través de la predicación mía la gente se convierta. Porque no soy yo el que convierte, soy Cristo. Pero Cristo te paga. ¿Y cómo te paga? Perdonándote los muchos pecados que uno tiene. Porque yo soy un gran pecador. ¿Me entienden como la historia? Entonces, ¿y dónde está todo eso? Porque eso la Biblia se puede interpretar. No. ¿Dónde está todo eso? Bueno, muy fácil. Todo esto que hemos hablado, lo vamos a llevar ahora al catecismo. Y ustedes se van a encontrar con cosas que son increíbles, que las deberíamos saber todos los católicos. Todos. Y estar bien formados para no caer en el error. Fíjense, vamos a ver en el numeral 1270 el catecismo, el último catecismo, ¿sí? De la Iglesia, de Juan Pablo II. Escuchen lo que dice. Los bautizados, o sea, todos nosotros, los bautizados, renacidos por el bautismo, como hijos de Dios, escuchen la palabra que usa el catecismo, están
obligados. Pero ¿cómo va a decir eso, don Carlos? Es una barbaridad. ¿Quién obliga que escuchen lo que dice el catecismo de la Iglesia? O sea, lo que dice la Iglesia. Están obligados. El bautismo te obliga ¿a qué? A confesar, hablar, explicar, anunciar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la Iglesia y de participar en la actividad apostólica y misionera del pueblo. Fíjense la obligación que te genera el bautismo. Confesar delante de los hombres la fe que recibiste. Porque no sé si ustedes se acuerdan, acá debe haber varios catequistas, que cuando hay un bautismo o lo que fuera, vos le preguntás, ¿y qué le pedí a la Iglesia? ¿Qué le pedí a la Iglesia? La fe. ¿Quién te da la Iglesia? ¿Qué te da la Iglesia? La fe. Esa fe que la Iglesia te da, a través de Dios, ¿sí? Tenés que confesarla a los hombres. Acá está hablando de qué? Está hablando de niños, ¿sí? También de adultos, es lo mismo. Pero ahora vamos a ver otro numeral en el catecismo que va a hablar de otro sacramento, que es el de la confirmación. Y acá la cosa se complica. Porque ustedes van a escuchar que le ha pasado a mi amigo Gustavo, que me ha hecho sufrir bastante en estos días, y el punto de que un sacerdote, y disculpen, yo no tengo nada con los sacerdotes, es más, yo defiendo a los sacerdotes a capa y espada, predico a favor del sacerdote cuando nadie cree que los sacerdotes son útiles para esto o lo otro, y no estoy hablando católico solo, evangélico, lo que fuera, pongo la cara en todos lados por los católicos, los amo, pero la verdad, la verdad, muchos dicen, no, ¿para qué vamos a ser apologética si la fe no se defiende? ¿O no lo han escuchado nunca? Háganme una manito, por lo menos. No es necesario la fe, no es necesario defender la fe se defiende sola. ¿Cómo que la fe se defiende sola? Nos insultan a la madre, nos callamos la boca, tampoco es cuestión de ir a pelear, pero le puedes mostrar a esa persona que está tan enojada con nuestra madre, que esa madre es real, que vive, que te asiste, que intercede por vos, que está en el cielo, ¿o no? Entonces fíjense qué bonito esto. Catecismo de la Iglesia, el numeral 1285. Esta es la segunda mitad porque es largo, pero es lo sustancial. Miren lo que dice. En efecto, a los bautizados, o sea, a esos que ya tenían la obligación de confesar, ¿sí?, delante de los hombres la fe, dice, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. Escuchen, de esta forma quedan, escuchen, obligados aún más, o sea, ya estábamos obligados con el bautismo, ¿sí? Bueno, ahora con la confirmación quedamos obligados aún más como auténticos testigos de Cristo, escuchen, a extender, predicar, agrandar la iglesia, llevar la palabra de Dios para que la gente entre a la iglesia de Cristo. Y escuchen la otra palabra. Primer verbo, extender. Segundo verbo, y defender la fe de dos maneras. Porque muchos no, yo evangelizo con mi testimonio. A ver, ¿qué tan grande es tu testimonio? Acá la palabra dice que tu obligación es extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. De dos maneras. Tenés que vivir como cristiano, porque nadie puede predicar lo que estamos predicando si no tiene una vida acorde a lo que predica. Nadie lo escucha, se cae a pedazos, ¿sí? Se cae a pedazos. Porque si vos no vivís de acuerdo a lo que predicás, te caes a pedazos. Es más, le digo, el Espíritu Santo es tan potente, y tan misericordioso, que automáticamente te cierra el oído. Cuando vos estás predicando algo que no vivís, la predicación no llega, porque la predicación no tiene que llegar al oído, tiene que llegar al corazón. Entonces uno tiene que ser consecuente, por eso que esto es claro, dice extender y defender la fe. ¿Con qué? Con palabras y sus obras, las dos cosas. Y hoy, como nosotros no sabemos defender la fe, porque no conocemos la Escritura, no conocemos lo que dice la Iglesia, ni la tradición, ni el catecismo, nada, todos predicamos ¿con qué? Con las obras. Y como obras no hay, la Iglesia se vacía. Miren qué sencillo que es muy fácil.
Es muy sencillo. Tiene que ir a dos cosas y lo va a decir ahora, creo que Juan Pablo VI. Ahora lo vamos a ver un segundito más adelante. ¿Sí? Entonces, pregunto yo, ¿la fe se defiende o no se defiende? Se defiende. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura, porque lo dice el Catecismo de la Iglesia. ¿Qué es lo que dice la Iglesia? Vamos a ver un poquito ahora también qué cosa. Vamos un poquito a meternos en qué, en el magisterio ordinario de la Iglesia, para ver qué dicen los papas, a ver si eso es bueno o es malo, si la fe se defiende o no se defiende, si la apologética es necesaria o no es necesaria. Entonces, por lo menos sabemos a quién creer, y nosotros sabemos bien que le tenemos que creer a quién, a la Iglesia. Entonces por ahí agarran y dicen, no, dice, pero el teólogo aquel, a mí que me importa el teólogo. ¿Saben por qué? Porque hay teólogos ateos, hay teólogos protestantes, hay teólogos católicos de una línea, hay teólogos católicos de otro lado. ¿Cómo haces vos para asegurarte, para tener garantía de que eso es así? Es muy sencillo. Vas y ves la enseñanza de quién, de la Iglesia. Sencillo. Miren qué bonito como Pablo VI, ¿sí? Año 1960 y pico, va a decir muy parecido a lo que dice el catecismo, ese catecismo que leímos de San Juan Pablo II. Va a decir una cosa que es hermoso, de esto que estamos hablando de la fe y las obras. Mire cómo lo dice en una carta apostólica, Lumen Gentium, luz de la gente, luz de la gente. Pablo VI dice, por el sacramento de la confirmación se vinculan más estrechamente a la Iglesia, se la fuerza especial del Espíritu Santo, y con ello quedan obligados más estrictamente a difundir, escuchen, difundir y defender la fe como verdaderos testigos de Cristo. Escuchen, por la palabra juntamente con las obras. O sea, ¿le creemos a Juan Pablo VI? Creámosle, dice que la fe se extiende y se defiende. En la Carta Redentor del Hombre, de San Juan Pablo II, dice una cosa que a mí siempre empiezo yo cuando hacemos una charla así con gente, siempre empiezo con esta frase, hoy no, porque traté de hacerlo un poco más orgánico, que es una frase maravillosa, maravillosa, porque dice que el cristiano católico tiene 4 deberes para con la fe. 4 deberes para con la fe. Conocerla, vivir obras, vivirla, darla a conocer, confesarla, predicarla, extenderla, y defenderla. Esas son las 4 obligaciones que tiene un cristiano. Nosotros, católicos, tenemos esas 4 obligaciones para con la fe. Conocerla, vivirla, darla a conocer y defenderla. Miren qué belleza. Eso sí es Juan Pablo II. Miren, vamos a seguir avanzando. Nuestro Papa Francisco, ¿sí? en una carta apostólica, no soy bueno para el latín, Scripturae Sacrae Affectus, estima por la Sagrada Escritura, significa, dice, o sea, escribe en esta carta apostólica, dándole de parte de la Iglesia, ¿no? Las gracias ¿a quién? A San Jerónimo, que transcribió las Escrituras. Y no solamente las transcribió, tuvo que hacer apologética y de la abuela, porque en aquel momento era todo formación de doctrina. Y dice, el Santo Padre constata también la labor de defensa, escuchen, de defensa de la fe de San Jerónimo. Desplegó, dice, una intensa actividad epistolar. Se confrontó, escuchen, públicamente con autores heréticos, movidos sinceramente por el deseo de defender, escuchen, por el deseo de defender la verdadera fe y el depósito de las Escrituras. Entonces esto es central. Vimos ahí a Francisco, a nuestro Papa Francisco. Vamos a ver de nuevo, miren, esto es central. A mí esto realmente, y no es reciente, es posterior al Concilio Vaticano II, en una carta, Evangelii Nuntiandi, la habrán escuchado alguna vez, que significa evangelizar un mundo en cambio. O sea, ¿cómo hacemos para evangelizar este mundo que está en constante cambio?
Y miren lo que va a decir Pablo VI. Esto a mí, yo cuando leí esto, me cerró todo, todo. Es como que, viste, cuando vos te falta la figurita para completar el coso, la de Messi, bueno, la encontré, lo completé. Miren la verdad, o sea, la belleza que dice esta carta. Dice, el título es la necesidad de un anuncio explícito. Escuchen, no alcanza solo el testimonio. Miren qué bonito, que es lo que veníamos hablando, porque toda la escritura habla de lo mismo. No alcanza solo el testimonio. El testimonio tiene que ir acompañado con la palabra. Y miren lo que dice. Y sin embargo, esto sigue siendo insuficiente. Esto es terrible lo que va a decir. Escúchenlo. Escúchenlo. Háganme una señita con la mano, a ver si los conmueve o no. Miren lo que dice. Pues el más hermoso testimonio se revelará a la larga impotente si no es esclarecido, justificado, lo que Pedro llama dar razón de nuestra esperanza. Y miren cómo lo termina. No hay evangelización verdadera, ¿sí? Mientras no se anuncie el nombre de Jesús, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Miren cómo lo ponen. Va a llegar un momento que el testimonio ya no alcanza, necesita las palabras. Y el testimonio más contundente va a necesitar que vaya justificado con la palabra. ¿Por qué? Porque es necesario que predicar al Cristo total, no al Cristo histórico, al este, al otro, no, al Cristo de la Biblia, al Cristo que dejó una doctrina para acercarse a Él. La doctrina que de los sacramentos, de eso estamos hablando, ¿me entienden? Entonces, dice acá el Papa que no hay evangelización verdadera si no se predica que la doctrina de Cristo. Hoy yo he escuchado a más de uno decir, no, vamos a Cristo pero sin la doctrina, no hay forma. No hay forma. Es como si vos estudiaste, por ejemplo, yo soy veterinario, ¿cierto? Yo estudié medicina. ¿Y cómo puedo curar un animal? ¿Por qué? Muy sencillo, porque me enseñaron la forma de curarlo. Si yo no tendría ese estudio, no puedo llegar a curar un perro. Acá se habla de llegar a Cristo sin la enseñanza de Cristo, porque doctrina significa enseñanza. ¿Me entienden cómo es? Es imposible llegar a Cristo sin la doctrina. Porque es imposible llegar a Cristo si no es a través de su iglesia, que también lo vamos a ver después. Miren, vamos a ver acá, porque yo quiero llegar a darles un concepto sobre el ecumenismo, que ese es otro gran problema, ¿sí? Pero quiero leerles esto, que es importante, que esto es el documento conclusivo de Aparecida. Esto es año 2007, Benedicto XVI. Hemos visto todos los papas, ¿sí? Escuchen lo que dice, porque acá habla específicamente de la apologética. Entonces, todos aquellos que tienen algún proyecto de este tipo, ¿sí? Todas estas cosas las tienen que tener, las tienen que saber. ¿Por qué? Porque son cosas que se han hablado en las conferencias episcopales, que se han desarrollado, se han pedido que se hagan, y después no se hacen nada, quedan todas en una simple reunión. Pero esto lo tienen que saber, porque en algún momento lo van a tener que usar. Miren lo que dice. En el punto 228 de Aparecida, va a decir lo siguiente. Una vía fecunda para avanzar hacia la comunión es recuperar en nuestras comunidades, escuchen, el sentido del compromiso del bautismo. ¿Y cuál era el sentido del compromiso del bautismo? Estábamos obligados a confesar la fe que recibimos. Ese es el compromiso del bautismo. O sea, miren lo que está diciendo el Papa, algo elemental. Tenemos que volver en las comunidades nuestras, ¿a volver a qué? A confesar la fe, a no tener vergüenza de Cristo. Tenemos vergüenza de hablar de Jesucristo. Estamos en la Iglesia Católica, tenemos vergüenza de hablar de Jesucristo. Hay mucha gente que yo conozco que se han ido al protestantismo, al mes y pico me vienen a predicar la palabra de Dios con la Escritura.
para mí es una belleza, porque nos sentamos ahí y vuelven, pero para el que no sabe, es increíble por qué cuando estaban en la Iglesia Católica no confesaban a Cristo. Y se van a otro lado, conocen una doctrina totalmente errónea, y ya se les va ese miedo de anunciar a Cristo. Miren lo que dice el Papa, necesitamos volver a la comunión a través de ¿qué? De recuperar el compromiso que hemos perdido. Porque si habla de recuperar, es porque se ha perdido. ¿Y qué se ha perdido? El compromiso de anunciar ¿qué? El bautismo. Miren lo que dice. Hoy se hace necesario, o sea, es una necesidad, escuchen de qué, de rehabilitar la auténtica apologética que hacían los padres de la Iglesia como explicación de la fe. Escuchen, los discípulos y misioneros de Cristo de hoy necesitan, discípulos y misioneros, necesitan más que nunca una apologética renovada para que todos puedan tener vida en él. Y hay otras más que no vamos a hacer tiempo porque quiero hablarles del ecumenismo. Porque, como dijimos varias veces, es tan duro hablar así de esta manera y no poder integrar, pero hágame con la cabeza, aunque sea, ¿cuántos son los que piensan que el ecumenismo es hablar con otras religiones de las cosas que tenemos en común? No pelear, sino hablar, dialogar de las cosas que tenemos en común, no las que nos separan. No las que nos separan, sino hablar de las cosas que nos unen. ¿No es ese el ecumenismo que conocemos los católicos? No, con ellos no se pelea, hablamos de lo que tenemos en común. De lo que no tenemos en común, no hablemos porque vamos a terminar peleando. Eso es como un matrimonio, ¿me entendés? Que dice, mira, vamos a hacer una cosa, tenemos 3 hijos, mira, de Jorgito y Pedrito no hablemos, solamente hablemos de Mariana, porque, bueno, Mariana es perfecta. Cuando nos metemos con otro, yo estoy a favor de uno, vos estás a favor del otro, y terminamos peleando. Entonces no hablemos de esos 2 hijos. O como dicen muchos, de política, religión, no hablemos. ¿De qué hablamos? ¿Entiendes? Ese es el ecumenismo que interpretamos hoy, porque nos han equivocado. Y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el ecumenismo está en una... O sea, todos hablamos del ecumenismo, del Concilio Vaticano II, etcétera, 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 pero nunca hemos leído el Concilio Vaticano II. Entonces, como no sabemos qué dice el Concilio Vaticano II, para nosotros significa el ecumenismo poder hablar con los hermanos separados, tomando mate tranquilos, sin pelearnos, porque hablamos de las cosas que tenemos en común. Pero resulta ser que el ecumenismo es totalmente lo contrario. Entonces, bueno, muchos acaban de decir, ¿pero qué está hablando este hombre? Muy fácil, esto es lo que yo dije ahora, lo dije por mí. Ahora se voy a demostrar por qué yo le estoy hablando, esto que le estoy hablando del ecumenismo, porque lo vamos a ver con qué. Lo vamos a hablar con una carta que está donde, que se llama Unitatis Reintegratio, o sea, la unidad de los cristianos, que está donde, en el Concilio Vaticano II. Entonces, vamos a hacer un resumen, hice un resumen yo, como para poder verlo, ¿sí? Para que ustedes vean qué significa el ecumenismo. Porque hay un problema muy serio, miren. Acá está. Vamos a ver lo que significa el ecumenismo. Y esto lo vamos a leer del Concilio Vaticano II, porque esta fue algo que ya se venía haciendo, por supuesto, desde la época del año 1517, cuando se separa Lutero de la Iglesia católica y arma el protestantismo, pero bueno, con el tiempo se fue desarrollando todo un movimiento ecuménico que al fondo nadie sabe qué es. Y esto es muy importante saber. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser una cosa que ser otra. Y no es lo mismo ser católico que ser protestante, porque nosotros tenemos una acción directa e importante y única en este camino del ecumenismo. Pero si no sabemos qué es, si no estamos preparados, es terrible. Miren, vamos a leer un poquito. Dice, en esta carta, dice, en el capítulo, cuando empieza la carta, ¿no? Unitatis, se llama Unitatis Redintegratio. Dice, promover la restauración de la unidad
entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II. O sea que era uno de los puntos importantes que tenía para desarrollar el concilio ya en el año 1962. Pero fíjense lo que dice. Escuchen, escuchen. Puesto que única es la iglesia fundada por Cristo Señor. Miren lo que está diciendo el concilio. Dice, tenemos que poner este acento en la unidad de los cristianos. Puesto que única es la iglesia fundada por Cristo Señor. Escuchen, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo. Mira lo que te está diciendo, que hay una sola iglesia. Hay una sola, que es la Iglesia Católica. Hay una sola. Y este encuentro ecuménico, dentro de tantas cosas, esto era central. Ver de qué manera nos podríamos unir los cristianos. Pero ahora vamos a ver bajo qué circunstancias y de qué manera. Porque ese es el punto. Ese es el punto. O sea, hacer a la unión con los hermanos evangélicos no significa poder hablar y compartir. No, es otra cosa. Miren lo que estamos hablando. Dice, los discípulos del Señor, como si Cristo mismo estuviera dividido. Ustedes saben muy bien que Cristo es la cabeza de la iglesia, de una iglesia, una sola cabeza. Cristo no puede ser la cabeza de un montón de iglesias. Es una sola cabeza, un solo cuerpo. Miren, esta división, la de los cristianos de hoy, dice que abiertamente repugna, miren la palabra que usa el concilio, repugna a la voluntad de Cristo. ¿A quién le repugna? A Cristo. Y nosotros andamos todos contentos. Estamos todos felices. Pero resulta ser que esa desunión que hay hoy, ¿sí? Esa desunión que hay hoy entre los cristianos, repugna a la voluntad de Cristo. Y escuchen, y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa de la difusión del Evangelio por todo el mundo. Imagínense cómo la gente se va a convertir al catolicismo. ¿Cómo se va a convertir si estamos todos separados como perro y gato? No hay forma. ¿Qué obra tenemos? Nada. No tenemos nada. No tenemos absolutamente nada. Miren cómo sigue. En este movimiento de unidad, que es ¿cómo se llama? El ecumenismo, en este movimiento de unidad, llamado ecuménico, participan. Escuchen, esto es un problema. O sea, hoy el católico cree que hacer ecumenismo es con el testigo de Jehová, con el mormón. No está informado. Con el evangélico, con que insulta a la Virgen María, que insulta al Papa, entonces es todo lo mismo. No, vayan aprendiendo, escuchen lo que dice. Dice, en el movimiento ecuménico participan los que invocan al Dios Trino. ¿Qué significa eso? Los que creen Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que reciben ese bautismo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces ya esta unidad de los cristianos se reduce ¿a quién? A los cristianos que profesan un Dios Trino. ¿Y quiénes son esos cristianos? Y ahí está el problema. ¿Quiénes son esos cristianos? Son poquitos. ¿Quiénes son? Los ortodoxos, la iglesia ortodoxa, los luteranos de hoy, la iglesia luterana de hoy, no toda la división que hubo después, y los anglicanos, por ejemplo, y algunos más por ahí. Con ellos es el movimiento ecuménico, no con cualquiera. Escuchen, miren. Este sacrosanto concilio, con grato ánimo, todos considerando, dice, este sacrosanto concilio, con grato ánimo, todos estos problemas, escuchen, una vez expuesta, esto es ecumenismo, una vez expuesta la doctrina sobre la iglesia, ¿sí? Impulsado por el deseo de restablecer la unión entre todos los discípulos de Cristo, ¿sí? Se determinan los caminos y las formas para poder responder a esta divina vocación y gracia. ¿De qué está hablando? De la unidad. ¿Sí? Eso es una introducción, pero fíjense lo que sigue ahora, porque ahora va a empezar a definir qué es realmente el ecumenismo. Dice, en el capítulo 1, dice principios católicos sobre el ecumenismo. Va a decir unicidad y unidad de la iglesia. ¿Qué te está diciendo? Que hay una iglesia
y que la unicidad se tiene que dar ¿dónde? En la única iglesia, sino ¿dónde se va a dar? ¿Entienden? Y escuchen lo que dice. Cristo, antes de ofrecerse a sí mismo en el ara de la cruz, como víctima inmaculada, oró al Padre por los creyentes diciendo que todos, escuchen, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Y escuchen lo que sigue ahora. E instituyó en su iglesia el admirable sacramento de la Eucaristía, por el medio del cual se significa y se realiza la unidad de la iglesia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa el ecumenismo? El ecumenismo significa que en algún momento de la historia, ¿sí?, todos los cristianos, los católicos y los no católicos, nos podamos reunir ¿en qué? En el único sacramento, que es la Eucaristía, que significa la comunión, acción de gracias, donde todos nos hacemos uno con Cristo. Entonces todo el pueblo de Dios se hace uno con Cristo. ¿Me entienden? Eso es el movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico no significa que nosotros tengamos que decir, bueno, no importa la Eucaristía, no, es central. Miren cómo lo dice, se realiza la unidad, el movimiento ecuménico se realiza, o sea, se realiza cuando todos los cristianos nos podamos unir ¿en qué? En el admirable sacramento de la Eucaristía, por medio del cual se significa y se realiza la unidad de la Iglesia. ¿Me entienden cómo es? No es una cuestión de charlar. No. La unidad de los cristianos es que todos los cristianos puedan volver ¿a dónde? A la iglesia, a la unidad. Dice, acá habla de los hermanos separados. Miren qué bonito, dice. ¿Cuál es la relación de los hermanos separados con la iglesia católica? Dice, los hermanos separados, pero está hablando, ya saben, está hablando de los ortodoxos, de los anglicanos y está hablando de los luteranos. Dice, los hermanos separados, sin embargo, ya particularmente, ya sus comunidades y sus iglesias no gozan de aquella unidad que Cristo quiso dar a los que regeneró y vivificó en un cuerpo y en una vida nueva y que manifiestan las Sagradas Escrituras y la tradición venerable de la Iglesia. Y escuchen lo que dice ahora, esto es central. Solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de la salvación, puede conseguirse la plenitud total de los medios salvíficos. ¿Vos querés estar seguro de tu salvación? ¿Querés anhelar la vida eterna? ¿Dónde tenés que estar? En la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que los sacramentos, que son los medios salvíficos de salvación. En la iglesia protestante eso es imperfecto. Y está hablando de las iglesias que yo estoy diciendo. Porque esas iglesias tienen una característica que no tiene ninguna de las demás. Son iglesias cristianas, ¿por qué? Porque conservan la tradición, la sucesión apostólica. Y en cierta manera, la mayoría de los sacramentos. ¿Sí? Eso es lo único que por ahí, por ejemplo, los ortodoxos no están alineados con el Papa, por ejemplo. Miren, vamos a seguir con esto porque esto es muy, muy importante. Dice, por movimiento ecuménico se entiende el conjunto de actividades y de empresas que conforme a las distintas necesidades de la Iglesia y a las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a favorecer la unión de los cristianos. ¿Sí? Dice, todos finalmente examinan su fidelidad a la voluntad de Cristo con relación a la Iglesia. O sea, vos proponés tu doctrina, otro habla de su doctrina, etc. Pero a la luz de la Escritura, ¿sí?, dice, emprenden animosos la obra de renovación y de reforma que conduce al bien de la equidad y de la verdad, de la concordia y de la colaboración, del amor fraterno y de la unión. Y escuchen porque esto es central. Para que poco a poco, escuchen, por esta vía, superados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, escuchen, todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía. Eso es el ecumenismo.
Eso es ecumenismo. Que todos los cristianos se congreguen, una vez que yo hablo, yo me expongo mi doctrina, le demuestro en la Escritura que la doctrina católica no tiene falla, no tiene error. Eso les tiene que quedar clarísimo. Si ustedes se forman, ustedes se van a dar cuenta que la doctrina de la Iglesia no tiene error, porque la verdad es absoluta. No es como la verdad que te presenta el mundo, que vos puedes ser lindo o feo, depende de quién te vea. No, la verdad es absoluta. La doctrina de la Iglesia es absoluta. ¿Me entienden? Entonces, cuando vos demostrás con la doctrina, con la Escritura, que esa verdad está toda contenida en el depósito de fe, está todo contenido en la Escritura, ¿sí? Ya no se discute más, ¿sí? Entonces, cuando eso ocurre, todos nos unimos ¿en qué? En una única comunión eucarística. Y escuchen, ¿en dónde? En orden, dice, a la unidad de la una y única Iglesia, a la unidad que Cristo dio a su Iglesia desde un principio. Y escuchen lo que dice la Iglesia Católica. Y que creemos subsiste indefectiblemente en la Iglesia Católica de los siglos. Entonces por ahí viene un hermano y dice, no, bueno, pero eso es pelear, no se puede hablar así, que la forma, porque hay que tener cuidado con las formas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver qué dice con respecto el Concilio Vaticano II, vamos a ver qué dice con respecto a las formas. Miren cómo lo dice, y re bonito, dice, en ningún caso, ningún caso debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos el sistema de exposición de la fe católica. No importa si hablas despacito, si hablas alto, si hablas esto, mientras hables con amor, con dulzura y respeto, como dice la palabra, ¿cuál es el problema? No hay problema con las formas. Dice esto, pero ahí dice, va a aclarar algo que es central. Dice, es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. Si hay algo que es necesario, no importa la forma, pero voy a tener que exponer con claridad la doctrina. Y escúchenme, porque lo que estábamos, yo empecé esta introducción del ecumenismo cuando le dije que todos creemos que la cuestión es hablar de lo que nos une, para no pelearnos, para hacer toda una belleza, toda una gran mentira. Lo define ahora, en forma categórica, el Concilio Vaticano II en Unitatis y Reintegratio. Fíjense lo que va a decir a continuación. Dice, nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo, que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica y oscurecer su genuino y verdadero sentido. Con la doctrina no se negocia. Si con algo no puedes negociar es con la doctrina, que es la palabra de Dios, que dejó el depósito de la fe ¿a quién? A la Iglesia Católica. Miren lo que dice ahora. La fe católica hay que exponerla al mismo tiempo con más profundidad y con más rectitud para que tanto por la forma como por la palabra pueda ser cabalmente comprendida también por los hermanos separados. Y me lleva 5 minutos para terminar, 5 o 7 minutos para terminar, porque acá hay una cosa que es clarísima. Porque para que exista ecumenismo se necesitan 3 cosas. Unidad, querer la unidad, obviamente, ¿sí? Querer buscar la verdad, la tengas o no la tengas, pero tener el deseo de buscarla. Y el diálogo, 3 cosas, ¿sí? El católico de hoy fundamenta todo ¿en qué? En el diálogo, o sea, interpretando mal lo que significa diálogo, que ahora lo vamos a ver. Entendiendo que diálogo es hablar. No, eso es conversar. Conversar. El diálogo es otra cosa. Ahora lo vamos a ver un poquito, y escuchen bien, ya terminamos. Dice, el verdadero comunismo, ¿no? Vamos a definir esto muy cortito y vamos a ver 2 cartas, una de Juan Pablo II, que es extraordinaria, lo que explica, ¿sí? Para que ustedes vean que esto que yo les explicaba, que no se negocia la verdad no se negocia, porque eso no es ecumenismo, ¿sí? El poder hablar bien con un hermano evangélico lo puede hacer sin hablar de la doctrina. ¿Y cuál es el problema? Tu vecino, ¿cuál es el drama? Habla todos los días con él, habla de fútbol, habla lo que quiera, pero con la doctrina no se negocia. Miren lo que dice. Para entender el verdadero ecumenismo es necesario integrar la fe y la razón. ¿Por qué? Porque en el catolicismo la gracia de Dios no anula la naturaleza, la razón, no la anula, sino que la perfecciona. ¿Me entienden? Razón y fe van de la mano.
La gracia de Dios, ¿qué hace? ¿Anula esa razón? No, la perfecciona. Por eso que nosotros podemos tener conocimiento, somos personas, para poder entender todo este misterio que Dios nos pone en la mesa. Miren lo que dice. Una vez que comprendemos la necesidad de la unidad y la verdad como fundamento de todo ecumenismo, que es lo que ahora vamos a decir. Para que haya ecumenismo, ¿qué quiere decir? Que los ortodoxos quieran buscar la unidad, que los luteranos quieran buscar la verdad, que los anglicanos quieran buscar la verdad, que los católicos queramos buscar la verdad. Eso está claro en la Carta del Concilio Vaticano, lo expresa muy claro. O sea, todos tenemos que tratar de buscar la unidad, ¿sí? Y la verdad. O sea, nada de decir una unidad sin verdad. Ahora lo vamos a ver. Pero la tercera patita del ecumenismo es el diálogo. Diálogo. Y escuchen lo que es el diálogo. Dice que no tiene sentido si no hubiera unidad en la verdad. Y ahora lo voy a explicar. Miren, de aquí que el falso ecumenismo, no el ecumenismo verdadero, el falso, se caracteriza, vamos a ver cuál es la característica, por la negación de la verdad. Y bueno, si para vos no es necesario confesarse con un sacerdote, para mí sí, bueno, negamos la verdad, no importa lo mismo, ¿cuál importancia tiene? Que María tuvo más hijos, menos hijos, no importa. Que la Eucaristía es un símbolo, o no un símbolo, es verdadero, no es verdadero, ¿qué importa en parte? O sea, la característica del falso ecumenismo es la negación de ¿qué? De la verdad. ¿Y quién es la verdad? Juan 8:32, yo soy el camino, la verdad y la vida. Perdón, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Cristo. No podemos jugar con la verdad. La verdad es una sola y se acabó. Miren cómo dice ahora. Dice, de aquí que el falso ecumenismo se caracteriza por la negación de la verdad. Por todo eso es muy importante, dice, resaltar que sin verdad no hay diálogo, ni hay ecumenismo, sino infinidad de conflictos. Y ahora vamos a hablar de esto que yo les hablé al principio, que les dije que una gran herejía de este momento, de esta parte en la historia de la Iglesia, que se llama indiferentismo religioso. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera se salva en cualquier lado. Que no hay problema si vos sos una cosa, sos la otra, todo lo mismo. Todo lo mismo. Y eso ya está enraizado dentro de la Iglesia. Ha dividido la Iglesia en dos. Entonces, fíjense cómo lo dice. Dice que el indiferentismo religioso se funda en la opinión equivocada, escuchen, de que todas las religiones son, con poca diferencia, buenas y laudables. Eso acaba rechazando, miren lo que dice, acaba rechazando la verdadera religión y oponiéndose al ecumenismo. Si no, no tendría sentido el ecumenismo. Miren, dice, los falsos ecumenismos buscan transacciones sobre algo imposible, que es el hecho de que la Iglesia Católica es la depositaria de la doctrina íntegra y sin errores. O sea, vos para hacer un falso ecumenismo, para llevarte bien con este, tenés que renegar de tu fe. Miren, la Iglesia se fundamentó, creció, ¿a través de qué? ¿De la sangre de quién? De los mártires. Que con una simple palabrita, sí, niego a Cristo, Cristo no es Dios, creo en tu Dios, se hubieran salvado la vida. Sin embargo, no negaron a Cristo. Y esa es la verdad. Y nosotros negamos a Cristo para no discutir con el vecino, que es evangélico. Miren la cosa, ¿no? Miren la locura. Es terrible. Es un falso ecumenismo. Miren lo que dice. Una falta grave de un falso ecumenismo, eso, miren, acá está más claro, echarle agua. Una falta grave de un falso ecumenismo es ocultar los temas esenciales que podrían dificultar o incluso hacer imposible el diálogo. O sea, de estas cosas, como se va a complicar el diálogo, no hablemos. Sigue. San Juan Pablo II, miren lo que dice, esto es una belleza, este pedacito es una belleza, miren lo que dice. San Juan Pablo II nos alerta de ese falso ecumenismo, que, escuchen lo que dice, que invade y corrompe, confunde y disuelve. Miren, dice, nos alerta de ese falso ecumenismo, que invade y corrompe, confunde y disuelve. Si hay discordancias en temas esenciales, miren lo que dice Juan Pablo, si hay discordancias en temas esenciales, la verdad exige que se llegue hasta el fondo. Ay, pero no vamos a poner a discutir, ay, porque vamos a hablar. La verdad exige que se llegue hasta el fondo. San Juan Pablo II.
Miren, por otra parte, dice, hay que añadir que el problema no se reduce al ecumenismo, porque el problema no es solamente el ecumenismo, y hoy ya le llamamos ecumenismo a todo, y no es así. ¿Saben por qué? Porque el ecumenismo se realiza con las iglesias que yo ya les comenté. Pero después tiene el diálogo interreligioso, que el diálogo interreligioso es el diálogo de la iglesia, no con las confesiones cristianas, sino con las confesiones no cristianas. Judíos, musulmanes, testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera. No son cristianos. Eso se llama diálogo interreligioso, porque ahí el ecumenismo no existe. Ahí no se puede hacer ecumenismo, porque no creen en la Eucaristía, etcétera, etcétera. Es un diálogo, para mantener una unión fraterna, es lo que se habla hoy, listo, pero no tiene nada que ver con el ecumenismo, porque el ecumenismo tiene una función y tiene un objetivo, es que todos nos sentemos en la Eucaristía para que todos los cristianos, una vez por fin, seamos todos uno, que es lo que quiere el Señor. Mire, dice, un ecumenismo que no señala claramente las divergencias esenciales en cuanto a la interpretación de la verdad revelada es un falso ecumenismo. ¿Y saben por qué? Y para ir terminando, ¿saben por qué? Porque el diálogo no es el fin del ecumenismo, que eso es lo que creen todos los católicos, que no están formados. Creen que el diálogo es el fin último es poder hablar con un hermano. No. El diálogo es el instrumento. El diálogo es el instrumento, ¿para qué? Para que la unidad se dé en la verdad. Por eso que en el diálogo ecuménico tiene que estar desarrollado con gente que mínimamente conozca la doctrina católica. Y todos estamos llamados a verla. Porque todos los que tenemos una profesión, un oficio, lo que sea, sabemos. Sabemos. Bueno, esto hay que saberlo, es necesario. Miren, y para terminar, esto que hablamos, lo vamos a leer en una carta. En una carta que de Juan Pablo II, que se llama Ut Unum Sin, que significa, eso en latín, significa que sean uno. Y el título es la importancia fundamental de la doctrina. Y observen ustedes la pregunta con que arranca esta carta. Dice, ¿quién consideraría legítima una reconciliación lograda a costa de la verdad? Porque es fácil, empezamos a mentimos, renunciamos a la iglesia, qué sé yo, nos juntamos todos y está todo fantástico. Y miren la pregunta que dice Juan Pablo II. ¿Quién consideraría legítima una reconciliación hecha, lograda, a costa de la verdad? Y entonces en esta carta, miren cómo lo dice. En el punto 18 dice, basándose en una idea que el mismo Papa Juan XXIII, ¿sí? El Papa que inicia el Concilio Vaticano II, había expresado en la apertura del concilio, el decreto sobre el ecumenismo menciona el modo de exponer la doctrina entre los elementos de la continua reforma. Escuchen, no se trata en este contexto de modificar el depósito de la fe, ¿no? De cambiar, escuchen, de cambiar el significado de los dogmas. Bueno, no están cansados de escuchar católicos que dicen, no, yo soy católico, pero a mí con los dogmas no me vengan con los dogmas, pues yo soy católico, pero no de dogma. Si vos sos católico no de dogma, no tenés ni idea de dónde estás, porque la Iglesia católica es dogma puro. ¿Y qué es un dogma? Un dogma es una verdad revelada por el Espíritu Santo, ¿a quién? A la Iglesia, que por tanto tenés que creerla. La entiendas o no la entiendas, porque no pasa por si no entendés o no. ¿Me entendés? Entonces yo soy católico, pero no soy dogmático. Una locura. ¿Me entienden? Entonces fíjense lo que dice acá. Juan 23 dice que el movimiento ecuménico tiene que ser tan fundamentado sin modificar el depósito de la fe. La Iglesia católica no puede ir como prenda de nada en absolutamente ningún punto de la doctrina de la fe. Tampoco significa cambiar los dogmas. Escuchen, de suprimir en ellas palabras esenciales para que los demás no se ofendan, etcétera, etcétera. De adaptar la verdad a los gustos de una época. Hoy queremos hacer nuestra religión, ¿sí? La queremos hacer fundamentado en esta época. La palabra de Dios, la alfa y omega, el principio y fin de todas las cosas. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios eterna siempre es actual. Hoy no tenemos otro Cristo, tenemos el mismo de hace 2000 y pico años atrás.
Eso lo tenemos que entender. Queremos hacer una religión, un ecumenismo fundamentado en que, no sé en qué. ¿Sí? Hemos perdido el temor a la salvación. Por eso que hablamos tan livianamente de todo este tipo de cosas. Miren lo que dice. De quitar ciertos artículos del credo con el falso pretexto de que ya no son comprensibles hoy. Imagínense, si hoy no es comprensible, donde hoy un montón de gente es... antes eran todos alfabetos, hace muy pocos años atrás, hace 200, 150 años atrás, la gente era alfabeta, no tenía nada. Hoy, que estamos en una época, con respecto a este tipo de cosas, gloriosa, todos vamos a la escuela, todos sabemos leer, sabemos escribir, etcétera, etcétera, ¿me entendés? No podemos ponerle pretexto de que esto tiene que ser así porque no lo entendemos. ¿Qué le hubiera quedado entonces para el año 1200, el 1100? ¿Me entienden? Miren cómo dice que dice, la unidad querida por Dios, escuchen, solo se puede realizar en la adhesión común al contenido íntegro de la fe revelada. Al contenido íntegro de la fe revelada. ¿Crees o no crees? ¿Me entienden? Y para terminar, en la carta Dignitatis Humana, Dignidad Humana, en el capítulo 1, en el punto 2, esto es central porque es muy bonito esto, porque hemos hablado muchas cosas, pero todo gira alrededor de la verdad. Y la Iglesia Católica va a decir una cosa que es muy importante, que es para todos nosotros, Y va a decir lo siguiente, dice esta carta, atribuye, dice, a la dignidad humana, nuestra dignidad como persona, ¿sí? Dice, atribuye la dignidad humana a la búsqueda de la verdad. Sobre todo, escuchen, en lo que se refiere a Dios y a su iglesia y la adhesión a sus exigencias. Y escuchen, porque esto es un regalo que yo le voy a hacer. Porque estamos escuchando, la iglesia siempre fue sinodal, siempre. Que todos sean padres, que todos sean uno, como tú en mí, yo en ti somos uno, todos sean uno, ¿para qué? Para que el mundo crea. Juan 17, 21. La iglesia es sinodal de origen la iglesia es sinodal. No estamos inventando nada con esto del sínodo, siempre fue así. Que hoy, bueno, se ha hecho un sínodo un poco más universal, por decirlo así, pero siempre fue lo mismo. La iglesia siempre fue sinodal. Pero fíjense lo que va a decir, esto es central, y se los voy a leer despacito porque muchos creen que el sínodo es querer cambiar la iglesia de acuerdo a lo que a mí me parece. Y el sínodo no es nada más ni nada menos de que poder tener un encuentro real con Cristo, ¿sí? Para poder entender a la iglesia, no cambiar la iglesia. No ponerle a la iglesia cosas que no van a ocurrir nunca. ¿Me entienden? Porque la iglesia es de Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. La iglesia no está para pensar. ¿Sí? La iglesia está para qué? Para obedecer. Uy, pero qué duro que está diciendo este hombre las cosas. No, son duras. ¿Saben por qué? Porque si hay un obediente, es Cristo. Porque Cristo fue a la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida. Y fue voluntariamente. Y fue en obediencia a ¿quién? Al Padre. Y vos cuando ya hablaste hay que obedecer a la iglesia, no, ¿cómo voy a obedecer yo? ¿Y quién sos vos para no obedecer? Entonces, fíjense cómo lo dice. Esta carta es hermoso. Dice, por tanto, escuchen, un estar juntos. Ay, estemos juntos, que la fraternidad, que la empatía, todas esas cosas nuevas de hoy. Dice, un estar juntos, que traicionase, escuchen, que traicionase la verdad, estaría en oposición a la naturaleza de Dios que ofrece su comunión, su cuerpo, su sangre. Y con la exigencia de verdad que está en lo más profundo de cada corazón humano. Miren, yo no sé qué, viste que uno dice, algunas personas dicen, estoy desilusionado. Bueno, cuando vos te desilusionás es porque antes te ilusionaste. Si no, no hay desilusión. Es una cosa muy propia del hombre. Yo no sé ustedes qué pensaban que era la apologética o qué ilusión tenían con esto o lo otro. La apologética es algo muy serio, es muy profundo, es hablar de las cosas en serio.
no es para venir a ser un grupo donde nos sintamos bien porque decimos todo lo que a uno... Yo les puedo asegurar que acá más de la mitad no están de acuerdo con lo que yo dije, pero hay un problema. Lo que yo les dije, se los he leído. Está en la Escritura, está en el Catecismo de la Iglesia y está en el Magisterio de la Iglesia. Entonces ahí hay un problema, el eterno problema del pecado original. ¿Cuál fue el pecado original? La famosa manzana esa que muchos todavía ni siquiera lo entienden. ¿Cuál fue? La obediencia. La obediencia a Dios. Entonces es muy sencillo. Estás en obediencia, como dice esta última parte, estar juntos, porque somos todos unos desobedientes, pero nos llamamos bárbaros, eso no te conduce a ningún lado. Es estar juntos, tiene que haber un agente nucleador de ese estar juntos. ¿Y cuál es? Cristo. Cristo. Une al hombre y lo une con Dios nuevamente, para que pueda tener acceso a la vida eterna. Entonces, esto es una cosa muy profunda. Los otros temas que vamos a ver son duros, porque hoy tenemos una cultura del relativismo, hoy todo es relativo. ¿Me entendés? Hoy todo es relativo, hoy en el mundo una cosa puede ser, mañana no es, pero en la iglesia las cosas no son así. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el tema de la iglesia, las características que tiene la iglesia. La iglesia tiene características únicas, entonces vos por esas características únicas conocés a través de la Escritura cuál es realmente la iglesia de Cristo. ¿Me entienden? Después vas a ver que esa iglesia tiene un jefe, tiene una autoridad que define en definitiva, ¿sí? La redundancia, qué es lo que hay que creer y lo que no hay que creer. Pero el mundo hoy, imagínense, el mundo de hoy, hedonista, relativista full, etcétera, etcétera, ¿cómo puede este mundo de hoy creer que un hombre puede ser el vicario de Cristo? Y no estamos hablando que sea perfecto y no estamos perfectos, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando cómo puede ser que el mundo crea hoy que el Papa Francisco es el vicario de Cristo. Es una cosa de loco. No lo puede creer el mundo de hoy, no lo puede creer, porque hoy todos somos iguales, todos pasa lo mismo, no somos todos iguales. Somos todos iguales en dignidad. Yo soy igual a todos ustedes en dignidad. Pero yo en este momento estoy predicando yo, no están predicando ustedes. ¿Me entienden? Y yo salgo de acá y lo pone un sacerdote y se va a atender a confesar. Yo no puedo confesar. Él sí puede confesar. Puede haber una consagrada acá que tiene una actividad y sale de acá y va a decir, no somos todos iguales. En dignidad sí. En dignidad sí. Por eso, que lean, por ejemplo, 1 Corintios 12, del 1, todo. Lean todo ese capítulo, donde ustedes van a ver que en la iglesia se necesita de todo. Todos somos en base a que ponemos nuestro corazón al servicio de Dios, todos somos útiles. Cada uno en lo suyo, ¿me entendés? Pero bueno, hoy parece ser que eso ya es imposible. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy te lleva a creer que las cosas son automáticamente diferentes. ¿Y cuál es el problema? Lo que acabamos de leer al último, que negociamos con la verdad. Yo, para ser buen ecuménico, ya no creo tanto que el pan y el vino esté el cuerpo y sangre de Cristo ahí. Miren, hay una estadística hoy, actual, que solamente el 30% de los católicos creen en la presencia real de cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo en la Eucaristía. Estadísticas de hoy, no de ayer, de hoy. ¿Me entienden como la historia? ¿Y por qué ya hemos perdido esa creencia? Porque está todo lo mismo. Da todo lo mismo. Si nos salvamos todos, si no hay que hacer nada para salvarse, nada, absolutamente nada, etcétera, etcétera, llegamos a un punto que con el simple hecho de estar juntos, yo por ahí escucho algunas invitaciones, compartamos, pasémosla lindo, hagamos un grupo de amigos, no se trata de eso. No se trata de eso en absoluto. Si quieres un grupo amigo, hacelo fuera de la iglesia. La iglesia no está para ser amigos. La iglesia está para ponerse al servicio de Dios. Y ponerse al servicio de Dios significa llevar la palabra de Dios al mundo. ¿Para qué? Para que la gente se salve. Porque la palabra es clara, el que crea, ¿sí? Se salvará. El que no cree se condenará. Esto es una cosa muy seria. ¿Por qué? Porque en definitiva,
todo está en función de que de la salvación de las almas, o para qué vino Cristo a morir. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos acceso al Padre. Esa muerte por el pecado que habíamos recibido, Cristo nos las devuelve. Pero bueno, bueno, acá ya con esto creo que por hoy estamos bien. El jueves que viene vamos a ver la iglesia es fundamental. Miren, si ustedes supieran solamente defender la iglesia con la escritura, no necesitan más nada. Escuchen, si ustedes supieran defender la iglesia con la escritura, no necesitan más nada. Por supuesto que cuando con la escritura te das cuenta de lo grande que es la iglesia y lo maravillosa que es, no querés parar más. Y yo les voy a contar por qué yo estoy haciendo esto. Yo me he formado con el padre Luis Toro. Un día, sentado en el living de mi casa, yo siempre veía que mi hija ponía YouTube y ponía una linda música donde los domingos cocinábamos, escuchamos una música de fondo linda y qué sé yo. Y un día, bueno, me puse esto fue en el año 2017, no hace mucho, y me puse a ver cómo hacía. Entonces, bueno, un día estaba solo y puse, metí en YouTube, y me sale un cuadradito así, un sacerdote, bien cara de polverino, el que lo conoce al Padre Toro, no hace falta mucho más, ¿sí? Y abajo había un título que decía, Jesús sí es Dios. ¿Cómo? Jesús sí es Dios. Y yo dije, upa, qué cura más tonto. En mi soberbia, dije, pero ¿qué novedad que Jesús es Dios? ¿O no? Todos creemos que... Y resulta ser que, bueno, gracias a Dios, porque podría tranquilamente haber seguido por otro lado. Gracias a Dios, entré. ¿Y qué estaba haciendo el padre Luis Toro? Le estaba predicando a un testigo de Jehová. Y los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. No creen que Jesús es Dios. Para ellos Jesús no es Dios. Y a mí me agarró una crisis. ¿Por qué? Porque yo pensé automáticamente, y pero si yo tuviera que hablar con un evangélico, un testigo de Jehová en este momento, y él me dice que Jesús no es Dios y que se lo demuestre, yo no tenía forma. No tenía forma. 54 años creyendo que Jesús era Dios, pero no tenía cómo argumentar que para mí Jesús era Dios. Y me di cuenta lo crudo que estaba en la fe. Y yo dije, bueno, es muy sencillo. O cierro el oído, no escucho, no vi nada, no pasó nada y sigo mi historia, o tomo las cosas en serio. Y me puse de a poquito, una cosa a la otra, y acá estoy. Después me encontré realmente con una iglesia que había estado toda la vida en una iglesia que no conocía. Cuando conocí esa iglesia, por Dios, estoy enamorado de la iglesia. Porque en el fondo hay que enamorarse de la iglesia.